acuerdan de los haces prácticamente que forman parte de las fibras de Purkinje, de todos los sistemas de conducción, donde nace principalmente en el nódulo sinoauricular, ¿no? ¿Dónde está ubicado ese nódulo? En la aurícula derecha, dicen por ahí, ¿sí? En la región posterolateral de la aurícula derecha, desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Desde ahí nacen ciertos, en este caso, haces, ¿no? Los internodulares, lo voy a dibujar acá para que vayamos recordando. Nódulo sinusal o nódulo sinoauricular, o SN simplemente también. Hay un haz que parte prácticamente a la aurícula izquierda. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese haz? Según anatomía, ¿no? ¿De? Bachmann, ¿sí? Así, ¿no? Luego teníamos unas fibras internodulares que nacen del mismo nódulo sinusal a la misma aurícula, en este caso derecha. Son tres. ¿Alguien se acuerda? ¿Los nombres? Porque también es de anatomía, ¿sí? Hay uno anterior que es similar el nombre al Bachmann, ¿no? Bachmann-Brandt se llama, ¿no? En este caso. O también llamado, si no me equivoco, James, o también llamado Toretto, no recuerdo si, ¿no? Vamos a llamarle Bachmann, en este caso Brandt, porque en realidad sale del mismo haz, que justamente va a la región del lado izquierdo. Luego hay uno en el medio, Weichenbach, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos uno tercero, que es la región posterior y lateral, que es el de Toretto, propiamente dicho, ¿no? Como tal. Estos van a un nódulo, al nódulo aurículo ventricular, o también llamado nódulo de Ashitawara, ¿sí? Así es, ¿no? Hermano, me estoy acordando un poco, ¿no? Ya. De aquí, justamente el nódulo, en este caso aurículo ventricular, crea un haz llamado el haz de exactamente. Vamos a ver cómo tiene porciones el haz de His, ¿no? Y vamos a ver todos estos cambios que suceden en cuanto a tiempo, ¿ya? Del haz de His se divide en dos ramas, ¿no? Así, ¿no? Rama izquierda y rama derecha, ¿no? En este caso rama izquierda y rama derecha. Y luego se introducen al miocardio como tal a través de las fibras de Purkinje, ¿sí? Las fibras de Purkinje tienen poca característica contráctil porque son especialistas en conducción, no son especialistas en contracción como tal. Entonces, lo que vamos a ver es cómo la transmisión del nódulo sinusal prácticamente viaja a las aurículas, al músculo auricular, pero a su vez, por la velocidad y por todo lo que vamos a entenderlo, viaja la conducción al haz, en este caso al nódulo auriculoventricular, y cómo de manera sincrónica acá, las dos, en este caso ya sea derecha e izquierda y posteriormente la fibra de Purkinje, llegan a estimular justamente a qué cosa, al miocardio, ¿no? Que ese es el objetivo, estimular a las fibras del miocardio. Lo mismo que de acá, en el caso del nódulo sinoauricular, obviamente estimula a las fibras, en este caso de la aurícula, ¿no? Pero tiene que viajar también la conducción hacia este nódulo como tal, ¿no? Existe el retraso, que lo vamos a entender como tal. Para simples generalidades, desde aquí desde el nódulo sinusal al nódulo auricular, aproximadamente 0.16 segundos. Y vamos a ver cómo se segmenta, ¿no? Y desde aquí prácticamente para acá va a 0.03. Y luego desde la fibra de Purkinje hacia el miocardio, otro 0.03. Sumemos a ver cuánto nos da acá, total. O sea, quiere decir desde el nacimiento del nódulo, en este caso sinusal, hasta que se estimula, en este caso, el músculo ventricular, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos? 0,21 o 2. 2, ¿no? 0,22 segundos. O sea, la totalidad desde el nacimiento desde acá hasta que se estimula la fibra muscular cardíaca, que es el miocardio, justamente tarda esa cantidad. Y lo vamos a entender también en el complejo Q-R. Es esto, ¿eh? Así lo vamos a entender que hay una distancia desde acá hasta acá
que coincide con este término que usted tiene acá de la cantidad de segundos, o sea, desde la aurícula hacia el ventrículo, porque aquí recién se va a contraer, ¿no? Nuestro ventrículo. Entonces, se relaciona todo estos segundos con el segmento que nosotros vamos a entenderlo también como el intervalo prácticamente, que es P, en este caso, R, ¿ya? El segmento PR igual mide 0,20 segundos, ¿ya? Entonces, es la cantidad de tiempo, si usted se da cuenta, similar, ¿no? Y lo vamos a entender también, ¿ya? Bueno, eso para antecedentes de lo que vamos a hablar. Ya hemos recordado un poco de anatomía, perdón. Y para terminar, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que es el sistema simpático y parasimpático? ¿Sí? Esto es importante porque al final vamos a comprender cómo el parasimpático que liberaba como neurotransmisor final. Acetilcolina o noradrenalina. ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de receptores tiene que haber en el miocardio? ¿No? Por eso explicamos bien alto el simpático y parasimpático, esa clase era muy importante. ¿No? ¿Se acuerdan que el parasimpático, en este caso por el nervio, ¿qué nervio es el que prácticamente representa el parasimpático en el corazón? El vago, ¿no? Entonces, a través del neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿se acuerdan? Tiene receptores. ¿Qué tipo de receptores tenemos cuando hablamos del sistema simpático y parasimpático? El simpático, ¿qué tipo de receptores tiene? En tipos, ¿no? Ay, no me digan, chicos. Se cayeron, se tropezaron, amnesia. Alfa y beta, ¿sí? En simpático, pero en parasimpático, nicotínicos y muscarínicos, ¿sí o no? Los nicotínicos no vamos a hablar, ¿por qué no vamos a hablar de los nicotínicos en este momento? ¿Se acuerdan de la neurona preganglionar y de la postganglionar? ¿No? Obviamente la neurona en este caso postganglionar tenía receptores del tipo nicotínico, ¿no ves? Y esta neurona enviaba su haz, en este caso con la acetilcolina, hacia la célula efectora. Estoy hablando de parasimpático, ¿no? La célula efectora, ¿qué tipo de receptores puede tener o tiene? Tipo muscarínicos, ¿no? ¿Qué tipo de muscarínicos les mostré o les expliqué que había? En números. 1, 2 y 3, ¿sí o no? Entonces, el tipo, en este caso el miocardio, puede tener muscarínicos tipo 1 y tipo 2, lo vamos a entender también. Y eso permite justamente un efecto, en el caso de parasimpático, activación del segundo mensajero, si se acuerdan del segundo mensajero, activación de la proteína G inhibitoria. ¿Se acuerdan del segundo mensajero y la acción del segundo mensajero? Acciones inhibitorias, por ejemplo, puede aperturar canales, en este caso de potasio, por ejemplo. ¿Para qué hace la apertura del canal de potasio en una acción de segundo mensajero inhibitorio? ¿Qué hace el potasio en la repolarización? Tiene que salir el potasio, ¿no es? O tiene que entrar en la repolarización. Tiene que salir, exactamente, ¿no? Si yo aperturo, en este caso, mucho más canales de potasio, saco más potasio de mi célula y mi célula que era, supuestamente tiene que llegar a un potencial en reposo, se va a volver más negativa. ¿Qué quiere decir eso? Se va a hiperpolarizar, ¿no es? Y no va a permitir tener un potencial de acción. Entonces yo hago un efecto inhibitorio en el músculo cardíaco. ¿Cuál es ese efecto inhibitorio? Disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, si usted se da cuenta, todo tiene relación, ¿no? Desde un inicio, lo que hemos aplicado, hasta este momento que ya ustedes deberían dominar esta parte, ¿no? Ahora, si yo activo el sistema, en este caso simpático, ¿ya? ¿Sobre qué receptores actúa o qué acción hacen en este caso los receptores beta 1 en el corazón? ¿Cuáles son sus acciones simpáticas si yo activo los receptores beta 1 en el corazón? Aumentaba la frecuencia cardíaca y aumentaba la fuerza miocárdica del corazón, ¿no? Entonces esos efectos aumentan obviamente la frecuencia de una taquicardia, como podemos entenderlo como tal. ¿Por qué? ¿Qué liberan en este caso las terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático en el corazón? ¿Qué liberarían? ¿Qué neurotransmisor? La noradrenalina por sobre todo en este caso, ¿ya? Y obviamente apertura sobre todo los canales de calcio y sodio. Si usted apertura más canales de calcio y sodio, obviamente va a permitir más, en este caso, proceso de despolarización y contracción miocárdica, ¿no? Entonces todo tiene relación, ¿ya? Escuchamos a venir creo que nuestro amigo. Vamos a tratar de resolver o avanzar sin